Y pues es un gusto para el programa de Agentes de Cambio y también para la Fundación acá en Guatemala que nos puedas regalar este tiempo. Y bueno, vamos dando inicio de una vez. Y dado que también pues este mes se celebra el Día Internacional de la Democracia y que justamente pues la Fundación en Guatemala durante los últimos 34 años ha estado enfocando su trabajo en eso, ¿verdad? En la promoción de la democracia, también en la justicia social. Pues hoy queremos conversar con usted, dada su amplia experiencia en todo este campo de los medios de comunicación, y nos gustaría conocer desde esa experiencia que tiene, cuál es bueno, o partiendo, para especificarnos más, partiendo de la coyuntura actual, nos gustaría saber cuál cree usted que debe ser el papel de los medios en una sociedad democrática. Pues bueno, primero muchísimas gracias y un saludo a todas y todos los participantes en este espacio tan importante que están promoviendo de formación política. Yo diría que los medios de comunicación y el periodismo independiente juegan un papel fundamental en la construcción y en la consolidación de la democracia. Y también juegan un papel muy importante en la defensa de los derechos y de las libertades ciudadanas. Digamos que los medios de comunicación contribuyen a problematizar la realidad, inciden en la agenda pública por la información y el análisis que comparten. Y cuando el periodismo que realizan es independiente, desde los medios se contribuye a develar y a ponerle luz a aquellos temas que los sectores de poder quieren mantener ocultos. El periodismo de profundidad y de investigación juega entonces un rol fundamental en la lucha por la transparencia y en el ejercicio y la defensa de los derechos humanos. También es bien importante entender que los medios influyen en la forma en que las personas interpretamos la realidad. Y por eso es muy importante que exista una pluralidad de medios, donde haya una diversidad de voces, donde se escuchen, digámoslo así, distintos puntos de vista y perspectivas de la realidad, donde permitamos que las personas puedan ver la realidad a través de distintos anteojos que vean la realidad desde las mujeres, la realidad desde los pueblos indígenas, la realidad desde las comunidades rurales, la realidad desde los grupos de la diversidad, la realidad desde la opinión de las y los jóvenes. Es muy importante esa pluralidad y no medios que sean, digamos, centralizados con una única visión de la realidad. También es muy importante que el acceso a las frecuencias de radio y televisión en un país como el nuestro sea plural. Y que todos los pueblos y todos los sectores tengan posibilidad de acceder a tener estas frecuencias, porque son la radio y la televisión todavía en Guatemala los canales más importantes a través de los cuales las personas se informan. Y también es muy importante que los medios tomen en cuenta fuentes de información con todas las voces, incluyendo, como ya decía, a los grupos, comunidades, sectores y pueblos que han permanecido invisibilizados. Cuando la propiedad de los medios está concentrada en pocas manos, este es el caso de Guatemala, con el monopolio de los canales de televisión abierta, los intereses de los medios ya son los mismos intereses de los grupos y de las élites de poder político y económico. Y esto pone en peligro nuestra democracia. Los medios deben de ser fiscalizadores, deben de ser contrapeso del poder. Y sobre todo desde los medios, las y los periodistas tenemos que garantizar los derechos de la comunicación y la libertad de expresión de toda la ciudadanía. Si no lo hacemos, los medios de comunicación no estamos cumpliendo con ese poder tan importante que nos da la ciudadanía, porque estamos siendo, digamos, reflejo de un poder en lugar de ser expresión y reflejo de la ciudadanía. Muchas gracias, Marielos, que muy acertada y bien sintetizada su respuesta. Simón. Gracias. Hola, Marielos. Sí, tengo el internet inestable, lamentablemente. Marielos, en la actual coyuntura nacional, ¿usted cree que los medios de comunicación están
con este papel? Bueno, yo te diría que yo creo que hay medios de comunicación en Guatemala que cumplen a cabalidad con el papel de defensa de la democracia, que problematizan la realidad, le dan voz y espacio a sectores invisibilizados, comparten información y análisis para las personas que puedan formarse un criterio propio y que puedan decidir. Hay medios que están comprometidos con la defensa de la democracia y con la transparencia y que ponen incluso el trabajo periodístico al servicio de la sociedad. Estos medios son medios que consideran que la información es un derecho de las personas y no es una mercancía. Creo que aquí hay medios, sobre todo medios digitales, medios comunitarios y algunos medios también masivos que han entendido ese papel tan importante que juega el periodismo independiente en defensa de la democracia. Sin embargo, lamentablemente también hay otros medios de comunicación, la mayoría de medios corporativos, que son voceros y defensores del poder. ¿Qué quiero decir con esto? Son medios que distorsionan la realidad para favorecer intereses económicos y políticos de los sectores poderosos y que excluyen de sus coberturas temas, visiones de pueblos y de sectores a quienes simplemente invisibilizan, pensando que si algo no se informa y no se conoce, no existe. Hay medios que incluso esconden los abusos del poder o hacen esfuerzos porque los hechos de corrupción y los casos de corrupción no se conozcan. Incluso fomentan la discriminación, el racismo, la homofobia, el machismo y dan lugar a muchos mensajes y producciones que están llenos de estereotipos que no hacen más que reforzar estos flagelos que lamentablemente vivimos en nuestra sociedad. Entonces tenemos como medios independientes que cumplen a cabalidad con su rol de promover la libertad de expresión, la defensa de los derechos a la comunicación y medios que muy por el contrario no cumplen con este rol, sino que son, digámoslo así, comparsas del poder. Hay medios independientes, como los que ya les comentaba, que tienen una agenda plural, que se relaciona con los derechos humanos, que visibilizan las problemáticas que se viven en el país, no solo en la ciudad, sino en los diferentes departamentos, que además hacen un periodismo incómodo para las élites. Esos son los medios que ustedes ven que son perseguidos, esos son los medios que ustedes ven que tratan de ser cerrados. En resumen, yo les diría que hay medios en Guatemala que cumplen con el papel de información, de transparencia, de poner luz sobre aquello que los poderosos quieren que se mantenga ocultos. Y hay otros medios que siguen siendo cajas de resonancia del poder y que piensan que la información es una mercancía y que las personas no somos personas, sino consumidores. Así que creo que todavía estamos en esa lucha y en esa dicotomía en Guatemala. Gracias, Marielos. Y resumiendo sus dos intervenciones anteriores, ¿cree usted que al final los medios de comunicación fortalecen o debilitan la democracia? Bueno, yo te diría, Verónica, que cuando los medios y los periodistas se olvidan de la responsabilidad que tienen ante la sociedad y se plegan a los intereses de los grupos de poder, o invisibilizan los temas y las personas, o tergiversan la realidad, o ayudan a la opacidad y a la impunidad, están debilitando la democracia. Si por el contrario problematizan la realidad, aportan elementos, información y análisis desde diversas perspectivas y voces, realizan periodismo de profundidad y de investigación, están contribuyendo a fomentar y consolidar la democracia. Hola, ¿me escuchan ahora? Súper. Gracias, disculpen, justo cuando apagué la cámara se cayó la señal. Espero que no vuelva a ocurrir. Marielos, tomando como referencia la coyuntura de los meses de julio y agosto y también el mes en el que ya estamos, sin embargo, los 2 meses anteriores, pues hubo muchas movilizaciones a nivel nacional, tanto para insistir en la renuncia del presidente
por el manejo de la pandemia, pero de repente hubo un nuevo hecho tras la destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval. Entonces parece que esas movilizaciones pues tenían muchas demandas fuertes, pero ¿cómo vio usted que los medios de comunicación abordaron esta temática? ¿Cuál fue el enfoque de las noticias que dieron los distintos medios que existen en Guatemala, como también tanto en la ciudad de Guatemala como también en los departamentos? Claro que sí, Simón. Yo creo que nos encontramos nuevamente en esa dicotomía, ¿verdad? En el enfoque que se da a las movilizaciones ciudadanas y al legítimo derecho de protesta, al legítimo derecho de manifestación que está consagrado en la Constitución, pero también en los convenios internacionales. Por un lado, vemos, por ejemplo, al monopolio de la televisión abierta, los 4 canales y algunos medios vinculados con el sector económico tradicional, incluso vinculados con algunos personajes que están siendo procesados por casos de gran corrupción y otros que están todavía prófugos. Y vimos también cadenas radiales a nivel local que representan intereses de los caudillos locales o también de los propios alcaldes, e incluso algunas emisoras radiales con alcance nacional que lo que hicieron fue criminalizar las manifestaciones, que cuestionaron el derecho de protesta y algunas que simplemente no informaron al respecto. Incluso vimos cómo se atacó a movimientos y organizaciones sociales, vimos cómo se atacó a las autoridades de pueblos indígenas por llamar a manifestarse contra la corrupción y la impunidad. Hubo un enfoque de defensa de la impunidad, hubo un enfoque de defensa de este pacto de corruptos, como le ha llamado el pueblo de Guatemala, esta alianza de personas que no quieren que las cosas cambien. Entonces, por un lado, hubo un enfoque negacionista de ocultar la realidad o de cambiarla y criminalizar a quienes protestamos. Y por otro lado, sí hubo una enorme cobertura de medios comunitarios, de medios digitales, de nuevas plataformas de información que se tienen en Guatemala, incluso algunos periódicos y emisoras radiales que transmitieron en vivo las movilizaciones, que transmitieron el sentir de la población, que dieron un espacio para dar a conocer las demandas y las razones que hay detrás de las movilizaciones. Es muy importante y la diferencia es notoria. Alguien, por ejemplo, que hace periodismo, que entrevista a una líder o a un líder de las movilizaciones y les pregunta, como primer punto, ¿quién le pagó para venir a manifestar? Primera pregunta. O segunda pregunta, ¿y de dónde sacaron los recursos para venir desde tan lejos? O tercera pregunta, ¿y usted sabe por qué vino aquí o sabe que lo están manipulando? Eso es una manera de preguntar, una manera de presentar la realidad. Pero hay otros periodistas que preguntan otras cosas. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la que cientos de personas están en este lugar exigiendo una respuesta del gobierno? ¿Cuáles son los principales mensajes que hombres, mujeres y jóvenes quieren dar con estas movilizaciones? ¿Cuáles son los motivos por los cuales ustedes desde los pueblos, desde las autoridades están llamando a manifestar? Entonces estamos viendo esas diferencias solo en la manera como se abarca, como se pregunta y en la posibilidad de que las personas expresen, digamos, su sentir. Es decir, que los medios de comunicación siguen siendo un sector en disputa entre quienes ven en el periodismo y en los medios una manera de fortalecer la ciudadanía, la participación, y también otros que ven, como ya dijimos, en los medios una caja de resonancia del poder, una manera de seguir manteniendo el estado de las cosas en Guatemala. Por eso me parece que resulta muy importante y me gustaría bueno, dejar ese mensaje en esta entrevista, que es muy importante que debatan las y los jóvenes, que debatamos en Guatemala la importancia de la pluralidad mediática y la importancia de que la propiedad y el acceso a los medios de comunicación masiva sea abierta a todos los sectores.
a la importancia de reconocer la comunicación de las radios comunitarias, porque si nosotros seguimos en este modelo de medios concentrado, donde los medios no están en función social, sino son un modelo de negocios, la democracia está en peligro en Guatemala. Marielos, a propósito, ahorita que mencionó usted lo de la concentración de los medios, y aunque ya nos adelantó un poquito también todo esto, ¿verdad? Pues de la necesidad de una pluralidad mediática, de la fuente, la forma de preguntar también, ¿verdad? Que no sea esa forma ya autorrespondida por parte del periodista. Pero adentrándonos en esta parte de la concentración, y ya que nos habló usted pues del enfoque negacionista, sobre todo de los medios corporativos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su opinión sobre ese mismo enfoque que le dan estos medios corporativos a los asesinatos de los líderes y lideresas comunitarios? Sí, yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Yo creo que hay que entender que uno de los puntos fundamentales de la criminalización es el tema de las campañas de desprestigio y de las campañas de criminalización. Y ahí la comunicación juega un papel fundamental. O sea, para poder criminalizar, además de usar el derecho penal, además de tratar de encarcelar a los líderes, además de abusar, digamos, de la utilización del sistema de justicia, crean todo un ambiente, una narrativa de criminalización para que la gente justifique lo que le pasa a un líder o a una lideresa. Es decir, si yo digo de un líder o una lideresa que es terrorista, si yo digo que es ladrón, si yo digo que va en contra de los derechos de la comunidad, si yo le acuso reiteradamente en los medios de comunicación, le creo una identidad negativa que le criminaliza. Entonces luego, si esta persona es llevada a prisión ilegalmente o si esta persona es asesinada, se justifica porque, bueno, era una mala persona, era un ladrón, era un terrorista, era una persona que se oponía al desarrollo, estuvo bueno que le pasara. Un poco volvemos a esa lógica que hubo durante la guerra en Guatemala, de tratar de justificar la criminalización y los asesinatos de los líderes como una forma, digamos, de control social, pero se hacía igual. Nos trataron de poner en la cabeza, bueno, si esto le pasó es porque en algo estaba metido. Y ahora es lo mismo, ¿verdad? Entonces, si está preso o lo mataron, a saber en qué andaba, eso le pasa por ser un revoltoso. Es decir, por eso es que es muy importante que entendamos que en la criminalización, las campañas públicas de desprestigio juegan un papel fundamental. Y ahí no solo las campañas públicas se hacen por las redes, se hacen también a través de los medios. Hay medios locales que fomentan la criminalización. Hay medios incluso que forman parte de estas estrategias de criminalización porque promueven los discursos de odio y de estigmatización contra las personas que defienden los recursos naturales, los ríos, el territorio. Y es muy peligroso que se establezcan desde los medios estas narrativas que justifiquen los ataques a defensores y defensoras de derechos humanos, a líderes y autoridades indígenas, a líderes y lideresas comunitarias. Incluso lo estamos viendo a jueces y juezas independientes o fiscales. Esta campaña que le están haciendo a Juan Francisco Sandoval, diciéndole una gran cantidad de mentiras, lo que quieren es justificar las razones de su despido y de la orden de captura que pidieron. Lo mismo pasa con los líderes y lideresas comunitarios. Hacen todo un ambiente, crean una narrativa criminalizadora para justificar. Entonces, me parece que ahí hay un punto. Y por otro lado, también es muy oportuno ver que hay otros medios de comunicación, medios comunitarios, radios comunitarias, medios locales y también medios con alcance nacional o incluso las plataformas digitales que han dado mucho lugar al debate sobre la criminalización, que han hecho incluso transmisiones en directo,
de los juicios que se han dado contra autoridades ancestrales para dar a conocer cuando los jueces independientes han dicho, miren, esto es criminalización. Entonces yo creo que, como en los otros temas que hablamos, están los dos lados de la moneda. Aquellos que invisibilizan no les dan, digamos, lugar a hablar de estos terribles asesinatos, a pedir que no haya más asesinatos y que no haya impunidad. Aquellos que incluso están a favor y promueven la criminalización, y otros medios que, por el contrario, señalan lo que está pasando. Yo creo que es muy oportuno abrir el debate de la importancia de los medios de comunicación que queremos tener en el país. Y es muy importante que las y los jóvenes sepan que la voz de las personas que miran los medios, que consumen los medios, que leen los medios, es importante. Porque entonces si se pronuncian, si hacen caso, digamos, de las coberturas que se hacen, si se pronuncian en las redes, pero también si promueven esta fiscalización al trabajo que hacen los propios medios, vamos a terminar viendo que se coloque como debate el papel de los medios de comunicación en Guatemala. Yo creo que es hora de que los jóvenes, así como han puesto como temas muy importantes en la agenda, vuelvan a poner este tema de los medios y de la propiedad de los medios en discusión, porque no se vale que los medios le hagan juego a los sectores del poder y que haya personas criminalizadas e incluso asesinadas por su labor de defensa de sus comunidades y sus recursos. Gracias, Marielos. Quizá para ir finalizando esta conversación, creo que uno de los temas que ha reiterado es esta importancia de debatir sobre el contenido de los medios. Entonces, ¿cómo podemos vincular el tema de la academia? Si bien es cierto, en nuestras preguntas no está, pero es también allí donde se produce o donde se está formando a periodistas que llegan a trabajar en estos medios de comunicación. Entonces, ¿cuál sería entonces el trabajo que haría la academia para no seguir reproduciendo esta práctica que se impone desde los medios para proteger intereses del poder? Bueno, yo creo que es muy importante, digamos, el papel que juegan las universidades, las escuelas de comunicación e incluso estos mecanismos de formación de periodistas desde algunas organizaciones. Creo que tenemos que problematizar el tema de la comunicación. Necesitamos entender y que quienes estudiamos comunicación y ejercemos el periodismo entendamos la labor central que realiza un periodista en cualquier sociedad, pero en sociedades como las nuestras. Es decir, es muy importante el tema de la formación. Necesitamos formación en ética periodística. Necesitamos formación en el sistema de autorregulación de los medios, cómo los propios periodistas podemos tener nosotros y fijar esas pautas de regulación de nuestra propia profesión, códigos de ética, observatorios periodísticos, discusión y reflexión sobre lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cómo cubrir la violencia contra las mujeres. Cómo cubrir, digamos, las situaciones que tienen que ver con acoso sexual. Todo ese tipo de cosas son cosas que la academia debería de fomentar para que las y los estudiantes puedan debatir a ese respecto. Creo que también tenemos que poner sobre la mesa en la academia cómo está la situación actual del ecosistema de medios. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de propiedad de los medios? Que escudriñemos un poco más en esta ley que tenemos en Guatemala, donde la única manera que tenemos de poder acceder a una frecuencia de radio y televisión es por la subasta. Entonces la pregunta es, ¿quiere decir que quien no tiene dinero para entrar a una subasta económica se queda fuera de los medios? No tiene voz. Eso es lo que tenemos que empezar desde las universidades a debatir. Pero ojo, porque el gran problema también es que puede haber estudiantes de periodismo muy comprometidos, que lo entiendan, y periodistas que lleguen a esas redacciones y se encuentren
con estas redacciones misóginas, con estas prácticas dentro de las redacciones de vínculos muy, digamos, muy estrechos con sectores de poder político y económico. Y ojo, incluso personas vinculadas a carteles de crimen organizado ya están comprando sus propias frecuencias de radio, ¿no? Entonces, también hay una realidad respecto de cómo se consideran estos temas. Y el gran debate también. Los medios de comunicación son empresas de comunicación. O sea, ¿se tienen que guiar por esas pautas o los medios de comunicación son realmente empresas que cumplen una función social? Entonces tenemos que ver eso y creo que deberíamos dar un paso adelante y discutir, como ya se tiene en la Argentina, como se tiene en el Uruguay y en México, una ley de comunicación donde perfectamente nadie está diciendo que cierren los medios comerciales, no, que haya medios comerciales, pero que a la par también haya medios comunitarios, que a la par también haya medios públicos independientes. Es decir, lo que necesitamos es abrir ese espectro de discusión y creo que desde las universidades, Simón, desde la academia tenemos que empezar a fomentar ese pensamiento crítico de quienes hacemos comunicación para hacerlo realidad. Y una cosa importante también, el tema gremial. Es necesario que las y los periodistas nos agrupemos, defendamos los derechos de la comunicación y la libertad de expresión, que no son derechos de nosotros como periodistas, sino de la ciudadanía. Y creo que una prensa independiente y organizada en defensa de los derechos de las personas, no de los derechos de los dueños de los medios, de los derechos de la propiedad, de los derechos del pueblo de Guatemala, a estar informado de manera veraz y que nosotros como periodistas podamos ser independientes, es una de las grandes tareas pendientes y algo que podría ser muy importante que debatamos en la academia. Muchas gracias, Mariela, por compartir toda esta información. Y para cerrar, solo si quisiera dejarle algún mensaje a las juventudes de Guatemala. Bueno, pues yo les quiero decir que yo veo que la esperanza de Guatemala está en las y los jóvenes, que son las y los jóvenes quienes tienen ahora la energía, la capacidad, la creatividad, la inteligencia, las ideas para poder transformar lo que ven que es injusto en este país. Desde la comunicación, desde las leyes, desde el ejercicio comunitario, desde lo que ustedes escojan hacer, pongan su energía al servicio de la gente, pongan su energía al servicio de los más débiles, de los más oprimidos, pero también pongan su energía en comunicar. Es muy importante escuchar sus voces, es muy importante escuchar sus ideas y sobre todo creo yo que este país de Guatemala necesita las voces y la participación de las y los jóvenes para poder transformar aquello que no nos gusta, el racismo, la discriminación, el machismo, la violencia contra las mujeres, la impunidad, la corrupción. Yo creo que hay una enorme tarea de todos los guatemaltecos y todas las guatemaltecas, pero también de la gente joven, en poder trasladar sus ideas, no quedarse callados y también ver, no solo por las redes, porque a veces uno dice, bueno, yo voy a escribir un tweet, ya estuvo, ya escribí el tweet, ya dije, pero en realidad pensemos, las redes son un espacio importante de denuncia y de participación, pero la participación tiene que estar en la movilización, en la participación de las ideas, en el debate político, en los espacios reales de interacción que tenemos. Así que yo les invitaría a eso, ¿verdad? Que pongamos todo el entusiasmo en la transformación de este país que tanto nos necesita. Y muchas gracias a la FES y a este programa por este espacio para compartir con ustedes.